esta semana veremos la sesión 3 y 4, que corresponde a sufijos y prefijos, concordancia nominal y verbal, y también corresponde a orden lógico de una oración. Entonces, he preparado unas diapositivas con la finalidad de explicar algunos ejercicios que se plantearon en la plataforma. Entonces, tenemos prefijos y sufijos, concordancia nominal y verbal, y también orden lógico. Entonces, vamos a iniciar con lo que son prefijos y sufijos. En el siguiente ejemplo, tengo la palabra vértebra. En este falta una tilde, ya que vértebra es una esdrújula, pero esta va a ser la raíz del ejercicio que voy a hacer. Entonces, esta palabra se llama raíz y a este puedo añadirle unas partículas que van a modificar su significado. Esa sería mi raíz. Cuando le añado la partícula ado, este es un sufijo y es el morfema que se pospone en la raíz, es decir, que va después de la raíz y cambia su significado. En este caso, ado significa presencia de, por lo tanto sería presencia de vértebras, y son las palabras que terminan en ado se convierten en adjetivos. Listo. Entonces, por ejemplo, un animal vertebrado sería un animal que tiene vértebras. Pero también existen otro tipo de partículas que van adelante de la raíz, y estos se llaman prefijos. Los prefijos son morfemas que se anteponen a la raíz, es decir, que van antes. Y en este caso he utilizado el prefijo in, que significa negación de, por ejemplo, sería no vértebras. Entonces, sería toda esta palabra un adjetivo invertebrado. Y si le ponemos a un sustantivo, sería un animal invertebrado, es un animal que no tiene vértebras. Por lo tanto, los prefijos son las partículas que van antes de la raíz, y los sufijos son las partículas que van después. Vamos a empezar a hacer los ejercicios. Identifica la palabra que está formada por el sufijo que significa acción. Recuerden que en la guía de aprendizaje existe una tabla. Sin embargo, existen unos pequeños errores, ya que los prefijos van a tener empiezan, es decir, tienen un guión después de la partícula, y los sufijos van a tener un guión despuesito. Para que no se confundan, utilicen las tablas en unas fotografías que les subí en el grupo de Facebook. También les envié, les están compartidas en el foro, porque en esas están resumidas una lista de prefijos y sufijos que son los que más se utilizan en este tipo de pruebas. Entonces, identifica la palabra que está formada por el sufijo que significa acción. La oración es la siguiente: los coloridos contrastes del artista fueron considerados por el crítico de arte como la primera manifestación de una nueva corriente. En este caso, las palabras que tenemos de opciones para identificar cuál tiene el sufijo que significa acción, tenemos A, artista; B, colorido; C, crítico; y D, manifestación. Si nos vamos a las tablas, vamos a encontrar que ción significa acción, esta partícula de aquí, ción. Por lo tanto, manifestación es la acción de manifestar, y esta sería la palabra que solicita el ejercicio. La respuesta es D. Siguiente. Identifique la palabra que está formada por el sufijo que significa capacidad o posibilidad. El talentoso adolescente consiguió una batería recargable para su proyecto de mecánica. Las palabras que tenemos como opciones son adolescente, recargable, mecánica y talentoso. Si nos fijamos en la lista de prefijos y sufijos, el sufijo que nos indica que tiene la capacidad o la posibilidad de es el sufijo able. Por lo tanto, la opción de la respuesta de este ejercicio es la opción B, recargable, es decir, que tiene la capacidad o la posibilidad de recargarse. En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente:
Con base en el texto, elija las palabras compuestas por prefijos. Recuerden que prefijos son las partículas, son los morfemas que van antes de la raíz de la palabra. El amor no se queda esperando, se mueve, camina de un lado a otro, entra de lleno en las paredes de un hogar, lo impregna todo como el aceite cuando se desborda de la sartén, quemándolo todo, produciendo heridas que tardan en sanar. Entonces las opciones que tenemos entre las palabras son quemándolo, impregna, esperando, desborda y produciendo. En este vamos a ir analizando cada una de las palabras. Quemándolo, los prefijos son las partículas que van antes. Entonces, a quemándolo, ¿puedo quitarle alguna partícula? La respuesta es no, porque me quedaría tipo mándolo, que no tiene un significado exacto. Entonces, esta quedaría descartada. Por lo tanto, ya que la 1 no es, la opción B y la opción D también quedarían descartadas. Nos quedan la opción A y la opción C. Impregna. ¿Podemos quitarle alguna partícula antes? Sí, podemos quitarle la partícula in. In significa también negación. Entonces sería que no pregna algo. Y esta sería la primera palabra. Esperando. Esperando, ¿podemos quitarle alguna partícula? No. Por lo tanto, esto tampoco sería una opción de respuesta y podemos eliminar la 3. La respuesta ya sabemos que... No, listo, podemos eliminar la opción 3. Ahora tenemos desborda. A desborda le podemos quitar alguna partícula. Sí, podemos quitar des. Y por lo tanto, esta también es una palabra compuesta por un sufijo. Recuerden que por un prefijo. Recuerden que el prefijo des también es una negación o nos indica la acción contraria al verbo. Listo. Y finalmente, produciendo. Produciendo también es una palabra compuesta por un prefijo. Pro, que significa adelante. Produciendo viene de la palabra latina producere. Y ducere significa guiar o llevar o conducir. Por lo tanto, produciendo sería conducir algo adelante, llevar adelante algo. Es decir, engendrar, crear, entre otras. Entonces, nuestra respuesta es la opción A, 2, 4 y 5. Por ejemplo, en esta, producir para nosotros es una palabra bastante común. La forma más fácil de resolver este ejercicio es por medio de descarte. Sabemos que la opción 1 y la opción 3 no son, entonces ya podemos eliminar las otras opciones, que sería B, C y D, y nos quedaría la opción A como respuesta. Listo. Tenemos también concordancia nominal. ¿De qué se trata la concordancia nominal? La concordancia nominal quiere decir que el sustantivo, el adjetivo y el determinante concuerdan en género, masculino, femenino y en número singular o plural. Nominal viene de la palabra nombre, que nosotros lo conocemos a este nombre como sustantivo. Entonces, lo importante es que el sustantivo coordine tanto con los determinantes, que pueden ser artículos, o también posesivos, y también con los adjetivos. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. La niña bonita. Nuestro sustantivo es niña, y nuestro determinante es la, y nuestro adjetivo es bonita. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos. La es femenino, niña también es femenino y bonita también es femenino. Estos coinciden con el género del sustantivo niña. Y ahora vamos a determinar su número. La es singular, niña es singular y bonita también es singular. Este ejemplo tiene concordancia nominal. Por ejemplo, si modificamos algo, en lugar de poner la niña, voy a utilizar un artículo masculino singular que daría el niña bonita. Es decir, que ni siquiera tiene sentido en la forma en que nos expresamos. Por lo tanto, concordancia nominal, el sustantivo debe concordar con sus determinantes y con sus adjetivos. La concordancia verbal, por otro lado,
Sucede cuando el núcleo del sujeto, que es un sustantivo, concuerda con el núcleo del predicado, que es el verbo, en número y persona. Por ejemplo, los vecinos pintaron su casa. El núcleo del sujeto sería vecinos, que es tercera persona, ya que es reemplazado con el pronombre ellos, y coincide también con pintaron su casa. ¿Quiénes pintaron su casa? Ellos. Además, vecinos es plural y también el verbo coincide con el plural, ya que sería ellos pintaron su casa. Entonces, la concordancia verbal tiene que coincidir con el núcleo del sujeto, que es un sustantivo. Vamos a resolver los ejemplos, los ejercicios. Y dice, completa el texto con las palabras que cumplan las normas de concordancia. Los libros clásicos, aquello que todo el mundo menciona pero que pocos han leído, nos deja un espacio en blanco que debe ir la primera palabra de las opciones. De ser publicados en nueva edición de papel periódico, asilo, espacio en blanco, la directiva de la Biblioteca Eugenio Espejo. Entonces tenemos lo siguiente. Los libros clásicos, aquellos que todo el mundo menciona pero que pocos han leído, podemos completarlo con las siguientes palabras: acaba o acaba, ya que esas son las que se encuentran primeras en las opciones de respuesta. ¿De quién estamos hablando? Los libros clásicos, aquellos que todo el mundo menciona pero que pocos han leído. Estamos hablando de los libros clásicos. Por lo tanto, la opción de la respuesta es acaba. Entonces, los libros clásicos, aquellos que todo el mundo menciona pero que pocos han leído, acaban de ser publicados en nueva edición de papel periódico. La siguiente oración es así lo, podemos completarlo con declaró o declararon. ¿De quién estamos hablando? ¿Qué está haciendo esta acción? La directiva de la Biblioteca Eugenio Espejo. Recuerden que existen sustantivos colectivos que son singulares. Por lo tanto, algunos de estos son gente, grupo, equipo, montón, multitud, número, entre otros, que es un grupo de personas, pero este sustantivo es singular y debe concordar con el verbo en singular, que sería declaró. Así lo declaró la directiva de la Biblioteca Eugenio Espejo. Por lo tanto, nuestra respuesta es acaban y declaró, que es el literal A. Siguiente, tenemos. Completa la oración con las palabras que cumplan las normas de concordancia. La canción ecuatoriana tenía un ritmo y una letra, espacio en blanco, aspecto que destacó el jurado calificador. ¿De quién estamos hablando? Aquí necesitamos ponerle a esta un adjetivo, es un ritmo y una letra. Tenemos dos sustantivos. Vamos a analizar cada uno de estos sustantivos. Ritmo es singular, letra también es singular. Ritmo es masculino. ¿Cómo podemos identificar cuando un sustantivo es masculino o femenino? Es anteponiendo un artículo. Por ejemplo, el ritmo sería para masculino y la sería para identificar si es femenino. Por lo tanto, si digo el ritmo tiene concordancia, la ritmo no tiene concordancia, es un sustantivo masculino. Y letra, decimos la letra, por lo tanto es femenino. Ahora, ya que debemos ponerle un adjetivo a estos dos sustantivos, es como que vamos a hacer una suma entre estos dos. Por lo tanto, singular más singular, como ya nos dan dos personas, se convierte en plural y debemos utilizar un adjetivo en plural. Ahora, tenemos un masculino y un femenino. Cuando tenemos al menos un sustantivo femenino, un sustantivo masculino en un grupo de sustantivos, el adjetivo siempre va a tomar el género masculino. El género masculino va a abarcar a todos. Por lo tanto, el adjetivo que debemos utilizar es un adjetivo plural masculino, que vendría a ser únicos. La respuesta es la D. La canción ecuatoriana tenía un ritmo y una letra únicos, aspecto que destacó el jurado calificador. Si tienen alguna pregunta sobre esto, por favor háganla en el chat y responderé lo que necesiten. Ahora vamos a analizar el orden lógico de una oración.
El orden lógico, a pesar de que la podemos entender la oración sin que siga este orden, la gramática nos dice que el orden lógico está compuesto por sujeto, verbo y complementos del predicado. Los complementos del predicado pueden ser complemento directo, que se lo señala con CD, complemento indirecto, que se lo señala con CI, complemento circunstancial, CC, agente y predicativo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Los chicos atraparon una mariposa azul. Me hacen preguntas sobre el literal A. Al final del video vamos a recapitular ese ejemplo, ¿ok? Los chicos atraparon una mariposa azul. Vamos a identificar el sujeto, que sería los chicos se convierte en el sujeto de la oración. Atraparon es el verbo y una mariposa azul, en este caso es complemento directo, ya que hacemos la pregunta, ¿qué atraparon? Una mariposa azul. Entonces el orden lógico debe seguir sujeto, verbo y complementos del predicado. ¿Cómo determinamos el orden lógico de una oración? Primero identificamos el verbo. Después identificamos el sujeto haciendo la pregunta ¿quién o qué más el verbo? En este caso el verbo sería atraparon. ¿Quiénes atraparon? La respuesta es los chicos, que es el sujeto de la oración. Y finalmente identificamos los complementos del predicado. En este tenemos algunos complementos y pueden ser los siguientes. El complemento directo responde a la pregunta ¿qué más el verbo? Por ejemplo, en esta, ¿qué atraparon? Una mariposa azul, su complemento directo. Complemento indirecto, ¿para quién o a quién más el verbo? Por ejemplo, en la oración anterior podríamos ponerle los niños atraparon una mariposa azul para su hermana. Complemento indirecto sería su hermana. Los complementos circunstanciales son algunos y responden a las siguientes preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Con qué? Más el verbo. Estos generalmente nos dan información extra acerca de la acción que está realizando el verbo. El agente aparece solamente en las oraciones pasivas y responde la pregunta ¿por quién? Por lo tanto, va a estar encabezado siempre de la preposición por. Y el predicativo es el que aparece en las oraciones con verbos copulativos, que son ser, estar y parecer. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Ordenen los sintagmas para formar una oración. Este ejercicio estuvo planteado en las actividades de la plataforma, sin embargo hubo un error en las opciones de respuesta y por eso hubo la confusión de algunas personas. Vamos a explicarlo ahora. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar el verbo. El verbo es tranquiliza. Después de haber identificado el verbo, identificamos el sujeto haciendo la pregunta ¿quién o qué? Más el verbo, que sería tranquiliza. En este caso sería ¿qué tranquiliza? La respuesta es una canción bella. Este vendría a ser nuestro sujeto. Luego de esto, tenemos que identificar los complementos del predicado. Y vamos a identificar el complemento directo. ¿Qué tranquiliza? El ánimo. ¿De quiénes? De los niños. De los niños es una característica que nos añade información acerca del ánimo. Por lo tanto, nuestro complemento directo es el ánimo de los niños. Hasta ahora tendríamos la oración una canción bella tranquiliza el ánimo de los niños. De cuna es una descripción que está haciendo a la canción. Por lo tanto, esta formaría parte del sujeto. Sería una canción bella de cuna tranquiliza el ánimo de los niños. Y esta sería nuestra oración. Por lo tanto, la respuesta correcta de este ejercicio es 3, 5, 1, 2, 4. Una canción bella de cuna tranquiliza el ánimo de los niños. Tenemos la siguiente. Ordenen los sintagmas para obtener una oración. En este tipo de
de ejercicios sobre orden lógico, la opción más fácil de realizarla, la forma más fácil de hacerla sin que tome mucho tiempo, es a través de las respuestas, de las opciones de respuestas. Utilizamos las opciones de respuestas para ir descartando las otras opciones. Por ejemplo, debemos recordar que el orden lógico es sujeto más verbo y más complementos. Entonces, una oración debe iniciar con un sujeto. Pero recuerden que también existen las oraciones tácitas que no tienen sujeto, que el sujeto no está escrito ahí. Estas oraciones tácitas iniciarán con un verbo. En este caso, tenemos algunas opciones que pueden funcionar como sujetos de la oración. Pero también tenemos que recordar lo que observamos acerca de concordancia nominal y verbal. Entonces, tenemos como opciones de sujeto que podrían ser, tienen que ser un sustantivo, podría ser la opción 1, su casa, Sandra y yo, o César y Estefanía. Pero en los verbos tenemos edificaron y fuimos. Entonces, aquí aplicamos lo de concordancia verbal. Ya. La única opción que tenemos es que Sandra y yo fuimos, ya que fuimos se refiere a nosotros, que sería Sandra y yo. Y la otra sería César y Estefanía edificaron. Por lo tanto, podemos eliminar la opción D, ya que su casa no coordinaría ni con edificaron ni con fuimos, porque edificaron y fuimos son verbos que están en plural. Entonces, tenemos estas opciones, que poniendo los números sería 4 que debe ir con 5 y 6 que debe ir con 2. La oración podría iniciar con 4 o con 6, que sería A, B o C. Pero el 4 debe ir al lado del 5 y el 6 debe ir al lado del 2. Tenemos 4, 2, que sería Sandra y yo edificaron. Pierde la concordancia, por lo tanto se elimina esa respuesta. La opción C tenemos 6 y 5, que sería César y Estefanía fuimos. Tampoco tiene concordancia, por lo tanto eliminamos la respuesta. Y la respuesta a este ejercicio es A, que sería Sandra y yo fuimos donde César y Estefanía edificaron su casa. Y así estaría resuelto el ejercicio. Creo que tienen algunas incógnitas sobre el ejercicio que era de concordancia nominal en este de aquí. Listo. ¿Por qué es este eje? ¿Por qué en este es la opción de respuesta D? Cuando tenemos dos sustantivos o cuando tenemos más de un sustantivo, debemos analizar uno por uno. Si en este grupo de sustantivos aparece, aunque sea solamente un sustantivo en masculino, todo el grupo se va a convertir en masculino. Y ya que no es solamente un sustantivo, sino son dos, es decir, que ya no es una sola cosa, es plural, y se haría un sustantivo plural masculino. Aquí analizamos ritmo, que es singular masculino, y letra, que es singular femenino. Pero tenemos ritmo que ya es masculino, por lo tanto, nuestra respuesta es plural masculino. En la guía de aprendizaje que ustedes tienen existen algunas reglas que utilizamos para analizar estos casos. Les recuerdo que en cada actividad tienen 3 intentos. Esto es con la finalidad de que practiquen los ejercicios. Además, todas las inquietudes que tengan pueden plantearlas en los foros, pueden enviar un mensaje por la plataforma o también pueden plantearla en sus grupos de Facebook o WhatsApp para que sus tutores resuelvan todos los inconvenientes que tengan sobre esta temática. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias.